Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días, ya estamos aquí como todos los domingos en Es de Justicia. Hoy analizando un tema que finalmente se vislumbra con una solución después de 15 años de espera, la crisis bancaria de 1999. Como la memoria es frágil, me puse a buscar en internet información que hiciera referencia a esta crisis bancaria del 99 y me encontré con videos subidos por diferentes canales amigos y también por personas particulares, dándome cuenta que realmente hay cosas que no podemos dejar de recordar, sobre todo por las consecuencias terribles que han dejado. Para los que eran muy jóvenes en esa época o para los que como yo lo habíamos olvidado, les hago un recuento. En la mañana del 8 de marzo de 1999, el entonces presidente del Ecuador, Yamil Maguad, bajo la consigna de prevenir los retiros de depósitos y preservar la reserva monetaria, decreta un feriado bancario a nivel nacional que se prolongó hasta el 15 de marzo. Se congelaron 5.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar. Sin embargo, al devolver tales depósitos, los ecuatorianos se vieron forzados a recibirlos a una cotización de 25.000 sucres por dólar, perpetuándose lo que muchos han calificado como el mayor atraco de la historia de la economía de los ecuatorianos. Los depositantes no pudieron retirar el 50% del dinero en sucres y todos los depósitos en dólares quedaron congelados. Hoy conocemos que las pérdidas para el país superaron los 8.000 millones de dólares. Las consecuencias fueron devastadoras: incertidumbre, desesperación, falta de víveres, la pérdida de los ahorros de toda su vida llevaron a muchos ciudadanos a quitarse la vida y a más de 1 millón de compatriotas a emigrar en busca de mejores días, dejando en la orfandad a miles de niños que pasaron a ser criados por los abuelos, por tíos y hasta por vecinos, con las nefastas consecuencias sociales que ya todos conocemos. Pero ¿cuál fue el marco que propició esta terrible crisis financiera? ¿La pesadilla ha terminado? Hoy lo sabremos en Es de Justicia de la mano de nuestro anfitrión, el abogado Jimmy Salazar, en un conversatorio con la doctora Pamela Martínez y nuestro invitado, el asambleísta Juan Carlos Casinelli. Ya volvemos. Al regresar en Es de Justicia. Esta ley guarda especial importancia porque permite pagar aproximadamente 100 millones de dólares que están pendientes de cancelarse a acreedores de la banca cerrada. Fácil descuidarse, más fácil prevenir. Conoce lo importante de prevenir en www.aseguradoradelsur.com.es. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. ¡Ey, desconéctense! ¡Hey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Es de Justicia.
Y ya estamos de regreso en Es de Justicia. Mercedes, Pamela, aún queda en mi memoria y en mi corazón esa secuela de dolor y de angustia de millones de ecuatorianos que en el transcurso de una semana perdieron todos sus ahorros, incluso algunos mayores adultos que perdieron no solamente sus recursos, sino sus vidas. Pero esto no es que fue consecuencia de la noche a la mañana, sino que desde el año 1992 ya se venía gestando para perjudicar a todo el Ecuador. En efecto, hemos visto en el programa de hoy esas imágenes tan dolorosas, tan angustiantes que nos ha presentado Mercedes, donde la desesperación de los ecuatorianos por la pérdida del ahorro de toda su vida era evidente en sus rostros. Como te manifestaba Pamela, efectivamente desde el 1992 el Banco Central libera el sistema económico en el país y como consecuencia de ello viene este descalabro económico. Es ya en 1994 donde se le permite pues a la banca ampliar sus negocios, todo bajo la ley del sistema financiero. Una vez que se les permite a ellos ampliar sus negocios, se perjudicó a millones de ecuatorianos que presentaban sus proyectos a la banca y que la banca, después de un análisis, les negaba el crédito y a los pocos días resulta que ese proyecto ya lo tenían como de ellos. Constituían compañías y le daban créditos vinculados no solamente a los gerentes, sino también a sus accionistas. Y como consecuencia de ello, vino el descalabro económico que posteriormente terminó perjudicando a millones de ecuatorianos. Qué importante que hayas explicado esta maraña legal que se empieza a constituir años atrás a través de estas leyes, beneficiando a pocos y perjudicando a muchos. Además de lo que tú explicas de estos créditos vinculados y las garantías suficientes que soporten estos créditos, se hacían depósitos en el exterior, sacando el dinero del país a través de compañías subsidiarias fantasmas, lo que produjo una iliquidez dentro del Estado. Había una competencia entre los bancos, quién tenía el edificio más bonito, qué accionista se daba una vida más extravagante, hasta que la burbuja económica estalló y cayó todo en efecto dominó. Así es, Pamela. En 1998 las tasas de interés llegaron a superar el 100% y la falta de liquidez de la banca se evidencia. Se derrumba el banco de préstamos, el efecto dominó se inicia. El Banco del Progreso, que tenía el mayor porcentaje de depositantes, se declara en insolvencia. Filambanco empieza a derrumbarse y salen a la luz las más graves debilidades del control del sistema financiero ecuatoriano. El pánico fue general. Por un lado, los depositantes tratando de salvaguardar los ahorros de toda su vida. Por otro, una banca que de manera hasta dolosa nos decía que no había de qué preocuparse y al día siguiente se declaraban en liquidez. Y por último, un presidente de la República que aseguraba que no iban a confiscar los depósitos del pueblo y declaraba el día 8 de marzo de 1999 el feriado bancario más terrible de la historia del país. En 1999 fueron cerradas más de 10 entidades financieras en el Ecuador. Pero hoy, luego de recordar este nefasto episodio de la vida nacional, tenemos una luz encendida y hemos invitado al doctor Juan Carlos Casinelli para que explique de una manera fehaciente la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Bienvenido a Es de Justicia, Juan Carlos. Buenos días, abogado Salazar, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, en la Asamblea Nacional fue aprobada hace pocos días la ley que permite el cierre de la crisis bancaria de 1999. Y básicamente se resume en tres aspectos fundamentales. El primero, permite que miles de activos que no han podido todavía pasar al Banco Central del Ecuador y que fueron consecuencia del cierre de más de 30 instituciones financieras de la época, ya en 1999, pasen de una vez por todas, pero ya no al Banco Central. En el caso de bienes inmuebles urbanos, pasen a Inmobiliar, empresa inmobiliaria del Estado. En el caso de bienes inmuebles rurales, pasen al Ministerio de Agricultura. Y en el caso de bienes culturales, pasen al Ministerio de Cultura. Esto con la finalidad, primero,
de destruir unos bloqueos fiduciarios que existieron en centenares de fideicomisos y que por años no han permitido pasar la propiedad. Se declaran terminados esos fideicomisos y se ordena el traspaso de los bienes en unos plazos que están previstos en la ley. Esto va a permitir, obviamente, al Estado optimizar esos recursos y, como indicaba, de una vez por todas que sean trasladados a inmobiliar, al MAGAP, al Ministerio de Cultura, más de 9.000 activos. En segundo lugar, esta ley guarda especial importancia porque permite pagar aproximadamente 100 millones de dólares que están pendientes de cancelarse a acreedores de la banca cerrada. Siempre me refiero a acreedores no vinculados. Estos acreedores de la banca cerrada son más de 40.000 y a través de lo que dispone esta ley, que es el pago hasta de $75.000 en efectivo en los próximos 12 meses a esos acreedores, va a permitir prácticamente reducir apenas un 3% que quedaría en pago porque tienen acreencias superiores a los $75.000 y que corresponden a no más de 60 personas entre naturales y jurídicas. Con esta segunda parte de la ley prácticamente se terminaría con el pago a estos acreedores que durante 15 años todavía mantienen la vigencia de sus certificados de depósito. Y un tercer rango sumamente importante y tal vez el que más ha generado discusión es el que guarda relación con el recálculo de las obligaciones de los deudores no vinculados a la banca cerrada. Esos deudores no vinculados tienen hoy la opción de acercarse al Banco Central, tienen que acercarse para poder solicitar un recálculo de esas obligaciones, que no es otra cosa que puedan volver a determinar el valor del capital original en el que se endeudaron y hacer una reliquidación de sus intereses, pero no a las tasas que actualmente están, sino terminando y olvidándose de los intereses de mora que tenían, de los intereses convencionales que tenían, de los costos judiciales, tomando únicamente el capital y calculándolo a una tasa del 5% por los 15 años que han estado pagando una tasa seguramente muy superior. Pero debo indicar que para aquellos deudores no vinculados de la banca cerrada que hubieran hecho abonos durante estos 15 años, independientemente de a qué valor hubieran hecho ese abono, se entenderá que se abona directamente al capital. De tal forma que quienes sí hubieran obrado de buena fe y hubieran intentado pagar, aunque sean los intereses, las costas judiciales durante estos años, si hubieran hecho tal cosa, esos valores que se aplicaron a intereses o costas judiciales se aplicarán directamente al capital, rebajando sustancialmente las deudas. Y en la misma ley se establece que por cualquier diferencia que quedara producto del recálculo, se les van a conceder 6 años adicionales, 5 años para pagar intereses con una tasa del 5% por la diferencia, más un año de gracia para ese pago. Independientemente, también se les da un trato preferente para que los deudores que se acojan al recálculo puedan reactivarse, puedan salir de todas esas bases que no les permiten ser, por ejemplo, beneficiarios de créditos con el IES, de créditos del sector privado, sino que puedan de una manera u otra reincorporarse a la actividad plena financiera. Básicamente esas, entre otras cosas, son las principales que se dan en el aporte de esta nueva ley que ya está plenamente en vigencia una vez que el presidente no vetó ni uno solo de sus artículos. Eso es lo que le puedo comentar. Abogado, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la entrevista. Es de justicia. Después de haber escuchado la intervención de Juan Carlos Cassinelli sobre la ley de la crisis bancaria de 1999, sin lugar a equivocarme, creo que es una de las leyes más progresistas en Latinoamérica, donde se dejan atrás una secuela de dolor de 15 años. Hoy, con esta ley, brilla la luz y se pueden vender estos bienes y se pueden pagar a los depositantes. Ahora, los depositantes, los
Los depositantes de buena fe, aquellos que no han sido calificados como vinculados a los accionistas o administradores de las entidades bancarias cerradas, no van a tener que esperar años en recuperar su monto invertido. Aquellos que tengan hasta $75,000 tienen que hacer una gestión en el Banco Central y recuperan su dinero de inmediato. 9.000 activos escondidos en los famosos fideicomisos que estuvieron durante años generando costos de mantenimiento. Algunas pues se han valorizado, otras se han depreciado. Qué falta de conciencia de los mandatarios de los últimos años. Afortunadamente hoy tenemos la ley de cierre de la crisis bancaria. Con más información regresamos luego de estos mensajes. Al regresar en Es de Justicia. Si consta en el listado, deberá acercarse para cobrar su acreencia en las oficinas de la Dirección de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador, localizadas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Fácil descuidarse, más fácil prevenir. Conoce lo importante de prevenir en www.aseguradoradelsur.com.es. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Esa emoción. Cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. ¡Ey, desconéctense! ¡Hey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de Justicia. Hoy en Recomendaciones Legales, Pamela nos explicará el procedimiento que debe efectuar el depositante beneficiario por esta ley para acceder al pago de hasta $75,000 de su acreencia. Adelante, Pamela. Los requisitos y formularios para acceder a estos beneficios constan en el portal del Banco Central a través del icono Banca Cerrada. El acreedor deberá verificar que conste registrado su nombre en la página web del Banco Central. Si consta en el listado, deberá acercarse para cobrar su acreencia en las oficinas de la Dirección de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador, localizadas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Para aquellas acreencias menores a $500, el titular de la acreencia debe comparecer, portando su acreencia, la cédula de ciudadanía o de identidad y la papeleta de votación actualizada, con copia color de todos estos documentos. Para aquellas acreencias mayores a $500, debemos ver si son personas naturales o jurídicas. Si son personas naturales, debe comparecer el titular portando el documento original de la creencia, la cédula de ciudadanía o de identidad y la papeleta de votación actualizada con copia a color de estos documentos y la certificación de mantener una cuenta de ahorros o corriente en el Sistema Financiero Nacional. Pero,
¿Qué pasa cuando es un tercero el que va a acudir a cobrar la creencia? En el caso de personas naturales se debe de otorgar un poder. Debe de acompañar este poder original notariado que lo faculte al cobro de la creencia, y en caso de ser otorgado en el exterior, este poder deberá ser apostillado. Acompañar el documento original de la creencia, la cédula de ciudadanía o de identidad y el papeleta de votación actualizado tanto del apoderado como del titular de la creencia, con copia a color de todos estos documentos. Y la certificación de mantener una cuenta de ahorros o corriente en el Sistema Financiero Nacional. Y si el acreedor ha fallecido, los herederos solicitantes deberán entregar el original de la creencia, la partida de defunción del titular de la creencia, la posesión efectiva de los bienes en el cual conste que se ha incluido la creencia original y la copia a colores de la cédula de ciudadanía o de identidad del titular y de los herederos. Además de un poder especial en el cual se faculte a uno de los herederos a efectuar el cobro de las acreencias, con la certificación de mantener una cuenta corriente o de ahorros en cualquier entidad del sistema financiero. Para las personas jurídicas el trámite no varía mucho. Además de la creencia original, hay que acompañar el RUC del titular, el nombramiento del gerente o representante legal actualizado, el original y copia a colores de la cédula de identidad o ciudadanía y del certificado de votación actualizado del representante legal, la delegación de cobro debidamente notariada y el original y copia a colores de la cédula tanto del delegado del cobro como del representante legal. No nos olvidemos de la certificación de mantener una cuenta corriente o de ahorros en cualquier entidad del sistema financiero. Aquellas personas que estén interesadas en conocer estos temas o cualquiera de los temas que aparecen en nuestros programas, los invito a consultar en el canal YouTube, donde semanalmente estamos subiendo todos los programas. Es de justicia. Luego de escuchar esta información tan valiosa, escuchemos algunos de los mails que llegaron esta semana a nuestro correo electrónico. Abogado Salazar, hice un préstamo con una institución bancaria hace un par de años y se me ha hecho muy difícil realizar los pagos, ya que me quedé sin empleo. Ellos han amenazado con demandarme. Puedo ir a prisión a pesar de que no sea porque no quiera pagar, sino que no tengo cómo hacerlo por ahora. Estimado ciudadano, deduzco que al haber hecho el préstamo en una entidad financiera, firmó un pagaré y ante el incumplimiento, el banco está facultado para iniciarle un juicio ejecutivo, pero no tema ir a prisión por su deuda. En el Ecuador no existe prisión por deudas. Así lo establece el numeral 29 del artículo 66 de la Constitución. Pero hay una serie de procedimientos que presionan para el pago, como llamadas, procesos judiciales, embargos. Les sugiero acercarse al banco y encontrar juntos una fórmula de arreglo. Abogado Salazar, ¿es verdad que todos los ecuatorianos estamos obligados por la ley a ser donantes de órganos? Estimado ciudadano, la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, vigente desde marzo del 2012, establece que todos los ciudadanos somos donantes. Aquellos que no quieren ser donantes deben expresarlo así en el registro civil. Cuando van a sacar su credencial, es decir, cuando van a sacar su cédula, tienen que llenar un documento en el cual no están de acuerdo en donar sus órganos. Abogado Salazar, aprovechando las vacaciones escolares, programé un viaje al exterior con mis hijos, concretamente a Florida, pero me percaté que he extraviado el pasaporte. ¿Qué puedo hacer? Estimada ciudadana, primero mis felicitaciones por su viaje. Segundo, debe presentar la denuncia para evitar el mal uso de su pasaporte. Con la denuncia usted puede sacar nuevamente su pasaporte y segundo, ir al consulado americano para que le vuelvan a establecer su visa. De lo contrario, si no presenta la denuncia, va a encontrar obstáculos y puede ser víctima de algunas consecuencias legales. Es de justicia.
El recordar las acciones que fueron nefastas para nuestro país es importante porque así evitamos que vuelvan a repetirse. Yo me despido, no sin antes dejarlos en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Muchos consideran que la crisis bancaria es materia de un análisis económico y jurídico y no se equivocan. Pero hoy mi comentario quiere enfocarse sobre todo desde un análisis social como detonante de las crisis familiares originada por la ausencia de los padres de familia que emigraron a otros países para generar recursos que les permita cubrir sus deudas o simplemente para subsistir. Unos chicos hacían un comentario refiriéndose a los migrantes y decían: los verdaderos ecuatorianos no migramos, nos quedamos aquí. Yo atribuyo esta reflexión de estos chicos a su juventud. ¿Qué podían hacer nuestros compatriotas ante la consecuencia de esta crisis? Les recuerdo, hubo pérdida de las inversiones, una inflación incontenible, devaluación monetaria, pérdida de la moneda ecuatoriana, el sucre, dando paso al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. No es tan simple el juzgar la decisión de millones de ecuatorianos que emigraron. Hoy esta ley pretende subsanar lo económico, pretende reivindicar el ahorro, la inversión casi perdida. Si bien es verdad, se podrá recuperar el dinero, pero la pérdida de vidas humanas, el dolor de la partida, de dejar familia, su país, los hijos que ante la falta de sus padres cayeron en malos pasos y pasaron a integrar pandillas, quizás buscando en ellos una familia. ¿Y qué decir? Aquellos que sucumbieron ante las drogas, eso no se podrá recuperar. Quiero dejarlos con una frase de aliento, de autoría del inigualable Charles Chaplin: luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Sigan disfrutando un excelente día domingo. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze.